Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Andrés, qué gran gusto, bienvenido a Guatemala y pues adelante, vamos a ver Lejaim. Por la vida, ¿qué tal, Andrés? Por la vida y sus misterios. Muchas misterios, gracias. Por tu premio. ¿Qué se siente ganar el Alfaguara? Además de que, pues, obviamente aumentó tu cuenta bancaria. ¿Qué más? A ver, sí, lo de la cuenta bancaria es importante porque tenía que pagar mi casa, que era del banco precisamente, así que eso es muy importante. En realidad ahora mi cuenta bancaria está a cero precisamente por esa razón, pero digamos que antes mi casa no era mía y ahora sí. Pero ahora en el registro de propiedades dice... Exactamente, ya no dice Caja Granada, sino mi nombre. No, pero más allá de eso, digamos, el dinero por supuesto es importante y desde luego que hace la felicidad, pero uno puede atracar un banco, puede prostituirse o hacer una serie de cosas, pero había algo que el premio Alfaguara te ofrece que no se puede comprar, como suele decirse, ni con todo el oro del mundo, y eso es la posibilidad de llegar a las librerías de todo el mundo de habla hispana. El puro hecho de que tú y yo estemos conversando ahora en Guatemala es una demostración de eso, es decir, yo nunca había estado en Guatemala, nunca había visto un libro mío, no sé, en una librería de La Paz, por ejemplo. Esto para mí es un gran privilegio y es el verdadero premio que venía dentro del premio Alfaguara y era la verdadera razón por la cual creo que los escritores deseamos este premio, la idea de concebir la lengua como un solo país, la de todos aquellos que la hablamos. Andrés está entre la lista de los 39 escritores menores de 39 años para abajo más prometedores de Latinoamérica, una lista en la cual pues tengo el gusto de conocer a varios, a Santiago Roncagliolo, también así ganador es del Alfaguara, y también a Eddie Halfon, con el quien tengo una amistad más estrecha, que por cierto es conocido momento, tuyo también, ¿no? No solo es conocido, sino gran que amigo. Es un gran amigo, y lo conocí a Eduardo gracias a ese encuentro que tú mencionabas de Bogotá 39, que sirvió sobre todo para eso, para que empezáramos a leernos más entre nosotros. Por cierto, Eduardo, si nos estás escuchando, me debes una venida todavía. No hemos terminado de discutir precisamente el boxeador polaco. Yo creo que nos está escuchando, y es más, lo estoy escuchando sonreír sarcásticamente. Probablemente. Bueno, Andrés, entonces regresemos contigo. Pues obviamente tú ya tenías cierto nombre entre aquellos que nos gusta leer. Ya sabíamos que sos uno de esos artistas, escritores que promete. A mí no me gusta utilizar los localismos, porque yo, como decía, guardando las distancias, Borges, pues uno debe aspirar a ser universal en el sentido que tu obra, como ahorita lo mencionabas, pueda ser leída por muchas personas en muchos lugares. El encontrar tu libro en una librería en Bogotá, ¿no? Sí. Entonces, eso es aspirar a ser universal, y lo muestras en El Viajero del Siglo. Yo creo que como mínimo estoy de acuerdo en que hay distintas formas de acceder a la universalidad. Me refiero al hecho de poder comunicarse culturalmente con lectores que tienen diferentes contextos nacionales, sociológicos, etcétera. Y es verdad que a veces la literatura latinoamericana se ha impuesto a sí misma la tarea de hablar de lo local, de lo nacional. Esta idea, por un lado, muy enriquecedora y necesaria que hubo con el boom, ¿no? Estos grandes escritores a los que por supuesto todavía no les llegamos ni a la suela de los zapatos y a los que debemos respetar enormemente, pero también debemos, creo, admitir que hay unas diferencias históricas que hace que esa tarea que ellos emprendieron antes de tratar de encarnar la esencia nacional o la esencia continental a través de la literatura es una tarea que ya está hecha, y ahora sería interesante preguntarnos si un escritor, por ejemplo guatemalteco, no tiene derecho a dirigirse al mundo. Me refiero no en términos de pretenciosamente al mundo, sino de pensar que su horizonte de observación es el mundo entero, y no decir, bueno, un escritor francés habla de el mundo o de Occidente, un escritor peruano habla de Lima. Bueno, un escritor peruano tiene derecho a hablar de lo que le da la gana. Además de eso, su herencia cultural es occidental. Eso es lo que iba a decir, sí. Iwasaki, el escritor peruano, japonés, español, tiene un dicho muy gráfico
con el que yo me identifico. Él dice que Latinoamérica es extremo occidente. Y efectivamente, tú mencionaste antes a Borges, ¿no? Borges nos enseñó que se puede ser tan argentino hablando del Martín Fierro como hablando de las Mil y una Noches, o releyendo a De Quincey y a Stevenson y preguntándoles a los ingleses, pero escuchen, ¿no leyeron esto? Es buenísimo. Entonces le devuelves de pronto a los anglosajones su tradición releída, masticada, de otra forma, de nuestra forma. Y en ese sentido a mí me interesaba abordar una estrategia distinta a otros libros míos. Yo tengo 2 novelas que hablan de Argentina, se llaman Bariloche y Una vez Argentina, que ya desde el propio título hablan de esa intención de referirme explícitamente a mi país de nacimiento. Ahora bien, me parece que eso es una posibilidad, pero no una cárcel. Entonces en la siguiente novela me pareció divertido hablar de un territorio ampliamente percibido como Occidente, es decir, es una ciudad imaginaria de Alemania que nunca existió, llamada supuestamente Brandenburgo, y que viene a representar, a ser una pequeña metáfora de lo mejor y lo peor de Occidente, que sin duda ha salido de Alemania, ¿no? De Alemania han salido los grandes filósofos, la mejor tecnología, el arte de vanguardia y también las peores ideologías, las peores guerras. Entonces me interesaba inventar esa ciudad, fundarla, digamos, imaginariamente en el corazón de Alemania y tratar de preguntarse por conflictos que más que del pasado, del 19, son los orígenes de los nuestros, de los actuales. El multiculturalismo, la extranjería, las fronteras, la emancipación de la mujer son temas que no tienen nada que ver con el pasado, ¿no? Todas las canciones cuentan una historia, casi siempre triste. Cuando giro la manivela me imagino que soy el personaje de la historia que cuenta la canción y trato de sentir lo mismo que su melodía, aunque a la vez es como si fingiera, ¿entiendes? No como si fingiera. Digamos que mientras me emociono tengo que pensar en el final de la melodía, porque uno ya sabe cómo termina, claro, pero los que la escuchan quizá no o no se acuerden. Eso sería el tacto. Cuando funciona pasa desapercibido, pero si falla todo el mundo lo nota. O sea, dijo Hans, que para usted el organillo es una caja con historias. ¡Eso! ¡Exacto! Caramba, qué bien explicas las cosas. Tocar el organillo se parece a contar historias alrededor del fuego, como tú la otra noche. La melodía viene escrita en el rodillo y puede parecer que ya está hecha. Muchos creen que uno solo tiene que mover la manivela mientras piensa en otra cosa. Pero a mí me parece que la intención cuenta. No puede ser lo mismo empujarla sin más que esforzarse con ella. ¿Me explico? La madera también sufre o agradece. Yo de joven, porque yo también fui joven, escuché a bastantes organilleros. Y te aseguro que incluso cuando tocaban el mismo instrumento, las melodías no sonaban igual. Así son las cosas, ¿no? Cuanto menos amor les pongas, más parecidas se vuelven. Es como las historias. Aunque todos las conozcan, si las cuentan con amor, no sé, parecen nuevas. Digo. Andrés Neumann hoy con nosotros, del Viajero del Siglo, y es apenas un párrafo del principio que no revela la historia, ¿correcto? Andrés, ¿por qué escogiste este párrafo para que lo compartiéramos con los oyentes? Bueno, porque la novela, que cuenta muchas cosas y tiene muchos personajes, surgió muy en un principio de una canción de Schubert. Y esa canción de Schubert pertenece al Viaje de Invierno, un ciclo de canciones del romanticismo hermosísimo que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Y la última de las canciones del Viaje de Invierno habla de un organillero que está girando su manivela en una plaza, al que le está nevando en la cabeza, nadie lo escucha, nadie le da limosna, y sin embargo el organillero parece tener una cierta convicción narrativa a la hora de girar la manivela, porque piensa que si él deja de girar la manivela, la música del mundo se acaba. Y entonces le inventé un monólogo a este organillero en el cual explica por qué es tan importante girar la manivela incluso aunque nadie la esté escuchando. Y al final la manivela de nuestra vida no hay forma de detenerla. La vida avanza. Bueno, se detiene una sola vez. Yo creo que lo bueno de la literatura y de la narrativa es que cuando la vida de alguien se acaba, la memoria de esa persona queda trasladada a su prójimo futuro. Y eso que pasa, por ejemplo, en las historias familiares, ¿no? Nosotros contamos historias de nuestros abuelos, bisabuelos, ancestros a los que no hemos visto nunca y sin embargo nos apropiamos de su memoria. La literatura hace eso a escala global, es decir, de pronto un muerto de hace 300 años de un país que nunca hemos pisado nos lega lo mejor y más hermoso de su memoria, y en ese sentido es una manivela compartida, una manivela colectiva. Alguien que escribió sobre un loco que vivió en La Mancha, por ejemplo. O que creía de cuyo nombre loco. Siempre queremos acordarnos. Así es. Cervantes continúa su manivela dando vueltas a través de todos aquellos que lo mencionamos, lo leemos y lo admiramos. Sí, fíjate que además
Cervantes en el Quijote lo que hace de algún modo es darle una vuelta de tuerca a una tradición anterior que eran las novelas de caballerías, y salvando las distancias y mucho peor hecho, la tradición continúa hasta el intento que a algunos nos gusta hacer de tratar de reescribir una tradición clásica de otra manera. Entonces, en el caso del Viajero del Siglo, es una especie de novela del 19, de folletín romántico escrito de modo contemporáneo, es decir, con recursos que no pertenecen en absoluto al siglo XIX, sino a nuestra memoria cinematográfica y literaria del siglo XX. Es decir, es una novela del 19 en el que están, de alguna manera, Kafka, Joyce, el cine expresionista y toda una serie de cosas que los maestros del 19 no tuvieron tiempo de ver. Entonces todo es, por un lado, volver y por otra parte irse, ¿no? Escribir lo mismo y transformarlo mientras lo repetimos. Sería Hans, entonces, no sé, una especie de caballero andante del siglo XIX armado con herramientas del siglo XXI. Me gusta mucho esa idea, de algún modo era lo que había querido decir, pero tú lo has encontrado, no me mejor, después me lo vas a dejar anotar. Sí, exactamente, eso quería decir. Por supuesto que lo puedes anotar. De hecho, Hans es un caballero andante y permanentemente errante, porque de Hans, que es el protagonista de la novela, sabemos muy poco, y él transporta un misterio que parece estar dentro de su arcón. Él lleva un arcón tan pesado que el cochero que lo deja en esta ciudad misteriosa de Brandenburgo le pregunta: ¿qué lleva aquí, un muerto? Y Hans sonríe un poco inquietantemente y dice: ¿un muerto? No, varios. Entonces, ¿qué hay adentro de ese arcón? Hay literalmente, ¿qué hay dentro de ese arcón? Hay literalmente cadáveres, hay literalmente cadáveres, o hay la memoria de gente que ha muerto. Hay quizá libros, hay quizás objetos del pasado, o es que él trae dentro del arcón cosas del futuro. Es decir, ¿quién es Hans? ¿Es un enviado de dónde y sobre todo de cuándo? Quizás Hans pueda ser alguien que viene de nuestro tiempo y se asoma como un caballero andante a una época que ya no es la suya, en este caso el 19, ¿no? Algo de ese juego hay en la novela. Pero como todo caballero andante se enamora. Sí, se enamora brutalmente de una señorita llamada Sophie, que está comprometida con un terrateniente de la zona. Exactamente, una chica que es presentada al principio como una heroína romántica y que poco a poco se va transformando en una mujer de carne y hueso. Y es una chica que tiene un salón literario, una tertulia, y a través de ese salón conoce a Hans. Al principio se enamoran recatadamente y luego pierden bastante el recato y terminan haciendo toda clase de cochinadas, mientras ella trata de seguir con su compromiso matrimonial adelante, porque ella es una especie de Ana Karenina o de Madame Bovary al revés. Es decir, no se arrepiente y no espera ser castigada por ser infiel, sino que más bien pretende tener una doble vida como muchos de sus semejantes masculinos, ¿no? Entonces trata de tener su amante, con el cual además traduce poemas, porque ambos son traductores, y con el que por supuesto se da un revolcón cada vez que puede. Entonces de pronto la situación los va acercando y cada vez es más difícil mantener esa relación, y bueno, la historia termina, digamos, saltando en mil pedazos de una forma que no vamos a revelar. Porque no hay que perderse el gusto de introducirse en el Viajero del Siglo y ser uno parte de la trama, porque cuando uno lee, te convertís en parte de la obra. Tú sos la obra. Y eso es lo que algunos que dicen: ay, leer, qué aburrido, no entienden del placer que se están perdiendo. Pero es una lástima, porque un montón de historias. En realidad la literatura es el primer mecanismo interactivo de la historia y sigue siendo una especie de... Es decir, la literatura inventó el juego de rol, inventó el videojuego, o sea... El lector va tomando decisiones encima del libro que lee y lo va reescribiendo, pero lo más fascinante de ese proceso es que lo que va ocurriéndole interiormente al lector es un camino paralelo a lo que ha ido ocurriendo al autor. Es decir, el autor tampoco es necesariamente alguno de los personajes de la novela, sino que trata de ser realmente todos, y identificarse con todos, especialmente con los más miserables o con los que supuestamente son más opuestos a la propia circunstancia. Uno aprende mucho como narrador buscando comprender a personajes que en teoría están en el otro extremo de nuestra vida. Por ejemplo, yo de pronto empecé a comprender, sorprendentemente para mí, la situación de Lisa, que es una adolescente de 14 años, alemana, analfabeta, que vive en la posada, es la hija del posadero donde se aloja Hans, y yo al empezar a escribir la novela nunca me hubiera imaginado, por supuesto sabía que tenía mucho que ver yo con Hans, pero nunca me hubiera imaginado hasta qué punto iba a emocionarme siguiendo los pasos de Lisa, esta chica que no tiene nada que ver conmigo. Y creo que al lector a veces le pasa lo mismo, es decir, que mientras recorre la historia de una novela va probando como si fuera un piano las teclas de la emoción de cada personaje, y a veces descubre que se parece a personajes insospechados, de forma que cada vez que un lector pasa por un libro es como si se añadiera otro personaje.
Cuando tú mencionabas a la protagonista femenina, a Sophie, decías, se convierte en una mujer de carne y hueso. Bueno, esa es una de mis preguntas. ¿Qué implica convertirse en una mujer de carne y hueso? Pero mencionabas que obviamente me recordé, tú sabes quién es el gran amor de Chopin, George Sand. George Sand, por supuesto. Entonces, esa era una mujer, era una viajera del siglo. Entonces pensaba, yo la relacionaba con Sophie. Me parece excelente que menciones a George Sand, porque precisamente el personaje de Sophie, Sofía, ¿no? La palabra esta que significa conocimiento, Sophie es como un resumen de las grandes mujeres y grandes personajes de su época. O sea, un resumen de las grandes heroínas del 19 y de las grandes mujeres reales de su época. Mary Shelley, la autora de Frankenstein, su madre Mary Wollstonecraft, la autora de La Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Sophie Mereau, la primera traductora profesional de Alemania, de Johanna Schopenhauer, que por desgracia le tocó ser madre de Arthur Schopenhauer y que fue, pero esto lo sabe menos gente, la primera novelista profesional de Alemania, etcétera, y de George Sand, por supuesto que sí, que fue una mujer que se negó a formar una familia tradicional, que se vestía de hombre, que siempre trató de mantener, Dupin, ¿no? Exactamente, que Más conocida como George Sand, un hombre de hombre. Un hombre de hombre, claro, es que en esa época, por desgracia, esos comportamientos no eran otra forma de ser mujer, sino negarse a ser mujer. Esa era la gran tragedia de las mujeres de la época. Solo se podía ser mujer de una forma. Entonces, precisamente las mujeres más adelantadas a su tiempo tenían vidas muy difíciles. Y cuando tú me preguntabas qué era convertirse en una mujer de carne y hueso, precisamente se refiere a no reproducir la imagen esta entre platónica y ñoña de las heroínas románticas y las historias de amor. Es decir, Sophie, por supuesto, es una mujer con su ideología, con sus lecturas, pero también es una mujer que va al baño, es una mujer a la que la aburre depilarse, es una mujer que tiene la menstruación en el momento más inoportuno, es decir, es una mujer entera, completa, no es además una princesita virginal, sino que tiene, como comprobará en algún momento su amante Hans, más experiencia sexual de lo que él creía que le iba a enseñar todo y acaba siendo casi al revés, es decir, es una mujer que va de lo más fisiológico y cotidiano a lo más literario y más intelectual, y en general toda la novela es un intento de convertir el folletín romántico en todo aquello que nunca es el folletín romántico, o convertir la novela del 19 en todo aquello que no se suele contar en las novelas de la época y hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy tú vas a ver una película y en una historia de amor difícilmente veamos al hombre, no sé qué te digo yo, cortarse las uñas o ir al baño, es decir, siempre es como el cuadrito idílico, y yo quería como iniciar la historia como quitarse si fuese los pelos de la nariz, todas estas cosas que por son, ejemplo, algo tan desagradable, pero que tienen que hacer los hombres. Y pero que sobre todo tienen, o algunos hombres. Tienen mucho más que ver con el verdadero amor, como saben todos los matrimonios, que eso otro que nos vende el cine. Entonces la idea era hacer arrancar el romance entre Hans y Sophie como un romance clásico y después hacerlo evolucionar de una forma mucho más atrevida y más contemporánea. Bueno, y ahora que dijiste el verdadero amor, eso quiere decir que hay uno falso. ¿Cuál sería el falso? Casi todos. ¿Y cuál es el verdadero? No creo que exista el verdadero amor con mayúsculas. Sino existe el amor. Sino que precisamente para mí, lo que yo entiendo como verdadero amor es el amor con minúsculas, es decir, el amor que tiene sus altibajos, el amor que tiene que ver también con la paciencia, con la comprensión mutua, es decir, el súper romance en general dura 2 semanas, ¿no? Y precisamente lo que a mí me molesta de los retratos sentimentales de las historias de amor tradicionales es que no profundizan en todo eso otro que sostiene mucho más el amor que las partes más idílicas. Por eso digo, levantarse con la otra persona y verla sin maquillar y en posturas indecorosas tiene mucho más que ver con la entrega amorosa que el verte nada más que con tacos, pestaña postiza y el hombre con su mejor chaqueta. Esa es la parte de farsa, ¿no? de la seducción. El amor viene después, cuando te quitas la ropa en todo sentido. Y hay un capítulo en la novela precisamente en que ellos se quitan la ropa y cuando parece que va a haber una sinfonía de violines y todo va a ser súper almibarado, empiezan a mirarse todos los defectos o imperfecciones físicas de cada uno. Yo qué sé, el vientre fofo, las estrías, los pechos caídos, los pelos de él, y de todo eso es de lo que se enamoran el uno del otro, y por eso digo que es un amor de carne y hueso. Hay algo más detrás que los une, a pesar de una que otra cana por ¿Pero aquí. por qué dices a pesar? Porque a mí me parece que es gracias a eso, en el siguiente sentido. Es un alivio reconocer la imperfección en el otro, porque son las propias. O sea, la imperfección ajena nos recuerda lo normales que son las nuestras. Entonces yo creo que es un alivio corroborar que somos imperfectos. No me parece un obstáculo. No, yo no lo que es un creo. obstáculo es la cultura de la perfección. No, eso sí que es trágico. No creo que sea un obstáculo, pero sí creo que, vamos a ver, yo no me voy a enamorar de una cana, por ejemplo, o no me voy a Si es de Jean enamorar... Connery tampoco. No, o no me voy a enamorar de una lonja.
yo me voy a enamorar del todo. Y el todo incluye la lonja, incluye la cana, sí, incluye el levantarse con mal aliento y salir corriendo al baño a lavarse los dientes. Pues al fin a uno le da pena, ¿no? Porque también a uno... Hans y Sophie tienen en común, como tú preguntabas. Eso decía yo, te enamoras de lo que tenés en común. Desde luego, se enamoran sobre todo de sus afinidades literarias, tiene una sensibilidad parecida, o mejor dicho, se enamoran de la parte de su sensibilidad que lee, de la forma en que ven literariamente el mundo. Además, como he dicho antes, los dos son traductores, el profesional y ella no, porque en la época era difícil ser traductor profesional, pero digamos que los dos aman las lenguas y en todo sentido terminan intercambiándolas, ¿no? Entonces, lo que empieza siendo una afinidad intelectual termina siendo una fuerte afinidad física, pero el paso de lo intelectual a lo físico es permanente, es decir, que un poco la conclusión del romance de Hans y Sophie es que todo acto de traducción, toda traducción de un libro es un acto de amor, y todo acto de amor implica una traducción. Para yo traducir un texto tengo que amarlo y tengo que poner tus palabras en las mías. Eso es una pareja. Pero por otra parte, cuando dos personas se quieren, están permanentemente traduciéndose, y el traductor lo que hace es sumar su cuerpo al cuerpo del texto y generar un tercer texto, que es resultado del encuentro de dos emociones, el del autor traducido y el del traductor, ¿no? Entonces, traducir es un acto de amor y el amor es un acto de traducción. Y ese es un poco el lema que preside las relaciones entre Hans y Sophie, que van, insisto, de lo más escatológico a lo más poético con toda naturalidad, porque la vida se parece mucho más a eso que a solo una de las dos cosas. ¿Cuál sería entonces el papel que juega si Sophie está en amor dada? Porque, bueno, quienes me conocen saben que a mí me gusta esta palabra que se dice enamorada o enamorado, que es una sola palabra. Para mí son tres. Es en amor dada o en amor dado. Que me encanta ese símil que haces, Andrés, de que es traducirse, y traducirse el uno al otro podría ser, por supuesto, cuando te estás viendo a los ojos, cuando te estás conociendo. Exacto. Pero podría ser también entender a tu pareja. Claro, es que precisamente las virtudes y las limitaciones de la traducción son las mismas que las de la comunicación amorosa. Es decir, por un lado, todo traductor aspira a entender perfectamente el texto que traduce y darlo a entender al lector. Igual que dos enamorados tratan honestamente de captar el alma de la otra persona. Pero por otra parte, ese entender genera malentendidos inevitables. Es decir, el traductor manipula consciente o inconscientemente, voluntariamente o no, el texto que traduce, y nosotros en ese tratar de entendernos también cada uno entiende lo que le interesa, lo que cree que dijo el otro, lo que le parece que quiso decir. Entonces, en ese juego de interpretarnos y malinterpretarnos, entendernos y malentendernos, en esa frontera es donde está la pasión. Los 4 minutos que nos quedan son tuyos, Andrés. Bueno, yo tenía ganas de escribir una novela histórica y por otra parte tenía mucho miedo de hacerlo porque muchas novelas históricas no me gustan. Es decir, le daba vueltas a la cabeza en cómo hacer o cómo cultivar ese género histórico sin renunciar a cierta modernidad estética, a ciertos recursos, digamos, experimentales que no suelen estar en las novelas históricas. Eso por un lado. Por otro lado estaba Schubert y la idea del organillero que comentamos al principio, con lo cual me gustó la posibilidad de que el argumento totalmente imaginario de la novela transcurriese más o menos en la época de esta música de Schubert, de los Lieder, de las canciones de Schubert. Por otra parte, el siglo XIX es un siglo muy importante para la historia contemporánea y donde se iniciaron, como decíamos al principio, conflictos que no son los del pasado sino los comienzos del presente. El siglo XIX es el siglo del comienzo del feminismo, del comienzo de las revoluciones burguesas, es el siglo por un lado de los nacionalismos, pero por otra parte de las alianzas continentales. Estamos en la misma, tanto en la Unión Europea como en Mercosur, etcétera. El problema es cómo unir países que en el fondo tienen intereses nacionalistas, etcétera. Es el siglo de la revolución industrial. La última vez que el mundo cambió tanto como ahora con la revolución tecnológica fue entonces, en la época del ferrocarril, del vapor, cuando cambió el concepto de velocidad, de modo de vida, ¿no? Y hay un dato muy interesante para que veamos lo importante que es la revolución industrial en el progreso humano. La primera revolución humana es la neolítica, 10.000 años antes de la revolución industrial. De la revolución neolítica a la revolución industrial, el progreso humano fue lineal. A partir de la revolución industrial, el progreso humano fue exponencial. Claro, porque se acelera la historia. El momento en que empieza a acelerarse la historia... Son 200 años, ¿te imaginas? 10.000 años, 9.000, 10.000 años entre la neolítica y la industrial. Y entre la industrial
y la de las telecomunicaciones, nanotecnología y tantas otras cosas más, que al final no sé si también los historiadores dentro de 500 años van a ver todo esto que nosotros estamos viviendo como también el final de la revolución industrial. Pero bueno, eso ni tú ni yo. Sería interesante. En todo caso, lo que a mí me parecía es que todos tenemos asumido que la ciencia ficción no habla del futuro, sino que habla del presente, fingiendo o construyendo una metáfora en un tiempo futuro imaginario. Bueno, creo que se puede hacer lo mismo con el pasado. Por eso a mí me gusta decir que la novela tiene algo de ciencia ficción rebobinada, es decir, se finge hablar del siglo XIX, y digo se finge porque el lugar donde transcurre la novela es completamente imaginario, los personajes son inventados, o sea, no hay una voluntad de reproducir un pasado concreto, sino remitirse a un tiempo muy importante para la historia contemporánea de Occidente, para a partir de ahí proyectar como en un espejo imaginario todos los conflictos del presente, como hace la ciencia ficción, pero hacia atrás. Es que ese es el tema de la novela. Por un lado, es una reflexión permanente sobre las fronteras, sobre lo relativo que es estar aquí o allá. De hecho, la ciudad, esta Vandenburgo, es un poco fantástica, como las ciudades invisibles de Calvino, porque sus calles se mueven. El mapa de Vandenburgo es mutante, no siempre es el mismo. Y por otra parte, todos los personajes están permanentemente conversando sobre qué es mejor, quedarse o irse, cómo ser feliz. Y el que se queda piensa qué sería de su vida si se fuese, y el que se fue piensa cómo habría sido de quedarse. Entonces Hans es el nómada permanente que nunca encuentra su lugar, y el organillero, el viejecito, es el personaje provinciano que nunca ha salido de su plaza, pero cree que ese es su lugar en el mundo. Y son dos formas de felicidad y de infelicidad opuestas, y por eso se hacen tan amigos, porque cada uno tiene lo que le falta al otro. Cada uno aprende del otro, que al final también es el amor. Te unen las coincidencias y te enriquecen las diferencias. Buen resumen. Y buena forma de terminar nuestra conversación pública, porque, como se dice en Guate, les voy a dar carita. Yo me voy a almorzar con Andrés en estos momentos. Cuídense muchísimo. Andrés, muchísimas gracias. Leheim. Mucha salud. Prost. Prost, Givelin, Santé. Caramba. Tú has vivido en muchos países, me temo. No tantos como quisiera. Yo soy una viajera. Pero para eso sirven los libros, fíjate, porque ¿qué es leer? Viajar estando quieto. Correcto. O sea que un viajero no siempre es el que se mueve físicamente. Si no, no existiría la ficción. Me encanta. Así es. Yo soy viajera. En todos los sentidos. Cuídense, apreciables amigos, y recuerden, sean felices. Libercast presentó Autores con Raíces. Imaginación sin límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.